Nos encontramos en la estación de AFE de 33, que es un monumento histórico nacional muy relevante. Fue declarado monumento patrimonio histórico en el año 1998. Los orígenes y los antecedentes empezaron en el año 1908, cuando los diputados de 33, Aureliano Berra y Fermín Ontú, decidieron establecer el proyecto de construcción de una línea férrea de Nico Pérez y 33. En ese sentido, se sumaron también a ese proyecto los vecinos. Ese proyecto fue presentado en la Cámara de Diputados y bueno, desde 1908 hasta 1911 fue todo ese proceso de construcción de lo que fue la línea férrea y la estación de ferrocarril, que culminó en el año 1911, el 29 de octubre, va a ser la inauguración de este importante monumento histórico. Como dijimos, fue declarado Monumento Histórico Nacional en el año 1998. Y para 33 fue todo un acontecimiento, fue todo un hito en la historia local. Debemos recordar que más que nada es la llegada de la modernidad, de la modernización a 33, y también fue un importante elemento de urbanización. Recordemos que 33 llegaba el pueblo en aquel tiempo, la localidad, hasta Gregorio Sanabria. O sea que de Gregorio Sanabria hasta aquí era todo campo. Y a partir de ahí, va a empezar la urbanización y se va a convertir en el centro del barrio Artigas, que tuvo una gran relevancia. Y bueno, los hechos relacionados con la fiesta fueron muy significativos. Debemos recordar que la gran cantidad de concurrencia que hubo a las festividades, llegó en el tren una comitiva oficial con las autoridades, representantes del presidente José Valle Ordóñez. La figura clave va a ser Pedro Manini Ríos. Y bueno, todo un acto con alumnos escolares que van a cantar canciones asociadas y relacionadas con el ferrocarril, como el canto del ferrocarril. Se van a repartir medallas conmemorativas y después, algo que fue muy característico, se hizo una procesión donde la comitiva oficial y las autoridades van a ir hasta la jefatura política, lo que hoy es la jefatura de policía, donde estaba Basilio Saravia, que era el jefe político, y bueno, hacen una efusiva, un discurso muy relevante, y además, junto a ese discurso, se decoró toda la ciudad. Por ejemplo, en la plaza 19 de abril se la va a iluminar, se ilumina Juan Antonio Lavalleja. También hay que recordar los fuegos artificiales, se elevan globos, todo lo que significaba para aquel pueblo la llegada del ferrocarril, no solo en la estética, también el tema de los sonidos, pero piensen ustedes el tema de lo que es los fuegos artificiales de aquella época, ¿verdad? Para un pueblo que recién estaba conformándose, ya tenía varias décadas, pero un pueblo muy pequeño aún, una localidad muy pequeña. Y a su vez los festejos van a continuar, inclusive al próximo día se va a hacer una excursión para los escolares, desde aquí, desde la estación, hacia la estación Corrales, lo que sería José Pedro Varela, y a los alumnos se les repartieron bombones. Hicieron muchos otros acontecimientos, como por ejemplo se hizo todo un almuerzo después en el río cuando regresaron, todo un acontecimiento. Y siguieron las fiestas, siempre terminaban generalmente con un biógrafo, que eso fue el día anterior. Y posteriormente, el último día, que fue el tercer día de las festividades, se realizaron todo lo que fue, por ejemplo, reparto de alimentos a los sectores más pobres. Eso lo realizó el diputado Fermín Ontú. Y también, se hicieron carreras en el Ejido, que fue el día anterior, y el último día se hizo un partido de fútbol en el Ejido, que hoy sería lo que es la cancha, aproximadamente lo que es la cancha de Huracán. O sea, los festejos fueron muy importantes, muy significativos en aquel tiempo. Y a rasgos generales esos fueron algunos de los principales números de esos festejos. En lo que respecta al edificio, es la típica estación, arquitectura de estación de ferrocarril inglesa. Se hace mucho hincapié en lo que es la simetría, lo que es la simplicidad, la austeridad. Podemos observar que es un techo de 2 aguas. En esa arquitectura, en la fachada, observamos, por ejemplo, las pilastras, que son esa especie de columnas que están incrustadas a modo decorativo en la fachada, con ladrillos a la vista, las aberturas rectangulares. En la parte superior inclusive vemos también elementos arquitectónicos rectangulares también de ladrillo. También se observa en 2 paredes, una pilastra que termina con un arco con luneta, ¿verdad? O media luna. Todas esas decoraciones, como ustedes pueden ver, como se observa, es con ladrillo a la vista.
También un elemento muy importante en la arquitectura va a ser sin duda bueno, lo que es el toldo, la marquesina, ¿verdad? Inspirado en un estilo Art Nouveau, que es muy típico, que era para el refugio de los pasajeros, en madera y en hierro. Y es una arquitectura integrada, que obviamente va a integrar lo funcional con lo decorativo, bueno, obviamente los carteles, muy simbólicos, en su momento también el reloj, la campana, los bancos, y bueno, todo eso hace una estructura bastante significativa de la época y relevante. Y por eso, más allá del tiempo y de la relevancia que tiene, fue declarado Monumento Histórico Nacional, ¿verdad?